Hola chicos, ¿cómo están? Y aquí estamos en un nuevo video de Science Trash y vamos a continuar con esto de de ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a empezar con los métodos para solucionar diferentes tipos de ecuaciones diferenciales. Vamos a empezar con el llamado método de separación de variables, en el que lo que tenemos en general es la forma f de x por g de y, que es igual a algún y'. Claro, primero vamos a ver lo que viene siendo las ecuaciones de primer orden, posteriormente podríamos ver otro tipo de ecuaciones. De hecho, las vamos a ver. La cuestión es que la característica principal que hay que tener en cuenta es que las funciones son separables, es decir, que pueden escribirse como producto, que esto solamente depende de X y que esto solamente depende de Y. La verdad es que la metodología de resolución es bastante sencilla del método de separación de variables. Claro que hay otros métodos, que normalmente convergen a que es lo que normalmente se espera si tú puedes llevar una ecuación de una cosa distinta a otra, pues normalmente pues llévala, ¿no? De hecho, yo tenía un profesor, o tuve un profesor más o menos casi, que lo que te hacía era que te volvía todas las ecuaciones diferenciales en, en este tipo de ecuaciones originales, es decir, te daba la ruta para llegar desde lo más complicado hasta esto, o cosas similares, ¿no? Entonces como que era bastante interesante ver cómo le gustaba asociar todo, o sea, porque era como que una solución general. Bueno, entonces les digo que esto realmente es muy sencillo. Es f de x, que es la variable dependiente, g de y, que es la variable independiente, y digo, la variable dependiente, la variable independiente, y este es d de y sobre d de x. Entonces, pues simplemente vamos a pasar los diferenciales de x con el correspondiente x y así, ¿no? De manera correspondiente. Entonces nos va a quedar que f de x diferencial de x es igual a d de y sobre g de y. Entonces, estos son dos diferenciales iguales que podemos igualar o operar por medio de la integración, es decir, generamos la suma infinitesimal de todos los pequeños diferenciales y nos va a quedar la integral de f de x, de diferencial de x, igual a d de y sobre g de y, bueno, la integral de esto. Entonces, de manera general, nosotros podemos asumir que, bueno, esto va a ser un f de x, va a ser más c, y igual a, pues digamos que que el inverso de g de y, obviamente tal que g de y es distinto de 0, es igual a algún h de y. Entonces la integral de esto va a ser h de y más c. Ahora, este es C1, este es C2, pero como son dos constantes, entonces lo que normalmente se hace, como, bueno, en este tipo de soluciones de ecuaciones diferenciales, es simplemente elegir una constante porque se acumulan las constantes. Entonces puede ser así, por ejemplo, y luego pues simplemente le ponemos que y es igual a, por ejemplo, f de x más una constante c, que es diferente de esta, porque se resta esta, ¿no? De hecho es menos esta, y la inversa, si es que existe una de, sí, de f de x. Bueno, a mí no me gusta mucho esta notación de a elevado a la menos 1, porque normalmente esa es la notación exponencial. De hecho, hay muchas cosas que a mí no me gustan de las notaciones, ¿no? Me parecen demasiado muy ambiguas, pero también es un dilema que tengo también con el propio lenguaje, entonces no me haga mucho caso. Yo, por ejemplo, utilizo más esta de acá, que más que nada fue diseñada por mí mismo, en la que utilizo esto de acá, que es como el inverso de h, lo dice de manera directa. Y claro que aquí puede haber varias cosas, no necesariamente debe haber una función inversa, entonces no necesariamente tenemos el resultado que vamos a querer, ¿no? Bueno, vamos a ver que esto de aquí ya viene siendo lo que se conoce como solución general de la ecuación eh, de, de orden, ¿no? O sea, de este tipo, en donde es importante tener en cuenta que existen dos tipos de ecuaciones, bueno, dos tipos de soluciones, las particulares y las generales. Las generales son las que son las familias de soluciones, y las particulares son las que son solamente una solución que necesitan de valores iniciales. Vamos a ver, por ejemplo, pues un ejemplo rápido de esto. Vamos a imaginarnos que tenemos algo muy sencillo, xy, y lo queremos igualar a y'. Bueno, dejamos de lado las soluciones triviales como que y es igual a 0, porque pues sí, es trivial, pero esas no nos interesan, lo que nos interesa son las otras, porque como ya habíamos visto, las combinaciones lineales de las soluciones pues nos dan estas características, y lo que se busca es precisamente pues la solución máxima o la única solución. En este caso vamos a buscar primero la solución general. Bueno, entonces supongamos, bueno, el método que era muy sencillo, era simplemente pasar este diferencial de x acá, lo integramos, y este de acá, ¿no? Este diferencial de y sobre y porque está multiplicando, y aquí nos queda esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que aquí esto va a ser
pues x cuadrada sobre 2, que va a ser igual al logaritmo natural de y. Bueno, más c de este lado, por ejemplo. Entonces y es igual a el inverso del logaritmo natural, que bueno, supongamos que son los reales. Entonces existe que es la función exponencial de x cuadrada sobre 2 más c. Y si se fijan, este c, bueno, pues puede pasar a ser x cuadrada sobre 2 por e a la c, donde bueno, sí, este es el mismo c que este, pero esto también de acá es constante, entonces genera una constante diferente. Entonces eso quiere decir que esta constante de aquí no es igual a esta constante de acá. Una manera de tener bien en claro esto es sabiendo que es, bueno, por ejemplo, poner C1 y después este C2. Aunque normalmente tampoco se utiliza esta notación porque en otro tipo de soluciones en las que tienen más funciones linealmente independientes, entonces se colocan los subíndices de las constantes para que fueran variables aleatorias, o más bien para que se entienda que son diferentes constantes en una misma combinación lineal, que es una misma solución. Entonces, bueno, vamos a ver, por ejemplo, si yo digo que y de 0 es igual a 1, por ejemplo, vamos a ver, que y de 0 es igual a 1. Esto es, bueno, esto de acá ya se conoce como una solución general de la ecuación que tenemos aquí. Esta es la solución general de esta ecuación. Eso quiere decir que cualquier solución particular va a ser de esta forma, de esta de acá. Entonces, para tener una solución particular, lo que podemos hacer es simplemente, por ejemplo, establecer un valor de y un valor de x. Es decir, cuando x vale 0, y vale 1, por ejemplo. Entonces, lo que se hace es buscar precisamente las constantes. Entonces, para que dejen de ser constantes y, bueno, variables, y ahora sí sean constantes de verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que cambiar la transformación. Entonces, y es igual a 1 cuando x es igual a 0. Entonces, esto se sustituye de esta manera, lo que quiere decir obviamente que c es igual a 1. Claro que luego existen otras condiciones particulares en las que se generan diferentes casos, y pues habrá que visualizarse cada una de esas. Por ejemplo, el caso en el que no puede existir una solución particular de una solución general, es decir, no necesariamente yo puedo colocar cualquier x, cualquier y aquí de tal manera de que espero que sea solución particular de la solución general. No necesariamente siempre. Pueden existir casos en los que las funciones no tengan manera de llegar a la solución particular en concreto a la que me estoy refiriendo, ¿no? Y bueno, entonces esa es una característica importante que hay que saber diferenciar entre soluciones particulares y soluciones generales, ¿ok? Y bueno, esto, como les digo, ya es todo prácticamente de lo que viene siendo el método de separación de variables. Claro que les digo que podemos llegar de unos problemas posteriores a estos mismos métodos de resolución, pero realmente son lo mismo. Ahora vamos a pasar a lo que viene siendo el método de el factor integrante. Bueno, el método de factor integrante se escribe primero, bueno, hay dos maneras de escribirlo, vamos a escribir las dos. A de x, y' más b de x, y más, bueno, es que sea igual a, por ejemplo, un c de x, ¿no? Entonces, esto de aquí es una ecuación lineal no homogénea. Es importante tener en cuenta esto por lo que vamos a ver mucho después, pero pues tengan en cuenta que es una ecuación lineal no homogénea en la que, bueno, bueno, la otra ni siquiera era lineal, ¿no? Era no lineal, y entonces es bastante interesante cómo funciona, ¿no? La de separación de variables. Entonces lo que se hace primero es quitar este a de x del y'. Normalmente es lo que se hace, quitar la función que depende del orden máximo, y eso se hace muy fácil. Simplemente tengo que dividir toda la ecuación de ambos lados entre pues, a sobre x, y obviamente que eso es siempre que a sobre x sea diferente de 0, porque si no ya saben que se generan discontinuidades, ¿no? Entonces me va a quedar b de x sobre a de x y igual a c de x sobre a de x. Entonces yo digo que b de x sobre a de x es igual a alguna función a de x, a mayúscula de x, y c de x sobre a de x es igual a alguna función b de mayúscula de x. Entonces esto de aquí pues simplemente puede hacerse como a de x por y igual a b de x, que es lo que se ve bastante similar a lo que pasa con el caso de las ecuaciones cuadráticas, otro tipo de ecuaciones polinómicas, que pues yo siempre puedo escribir todas las funciones de esta manera. Entonces es más fácil o solucionarlas de esta forma, o principalmente la razón por la que se hace
la división entre esas funciones es precisamente para eliminarlo de aquí, porque la teoría solamente me habla de estas, pero como puedo llevar a todas a esta de acá, pues entonces simplemente se soluciona de esta manera. Bueno, entonces hay que tener en cuenta la idea principal del método de factor integrante es precisamente multiplicar ambas igualdades, ambos lados de la igualdad por una función, como lo hicimos en el caso de acá, que los multiplicamos por una función, aquí vamos también multiplicados por una función. ¿Y para qué? Bueno, eso se va a multiplicar porque esta de acá, si se fijan, es muy similar a lo que viene siendo la derivada del producto. Es decir, nosotros sabemos que la derivada del producto de dos funciones es igual a la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Entonces, si se fijan, esto es muy similar a esto porque, bueno, si yo hiciera, por ejemplo, a v igual a y, entonces, pues tendría algo similar, ¿no? Claro que no sería exactamente igual y es por eso que utiliza el factor integrante, vamos a llamarle g de x, para que de esa manera, pues ya podamos tener lo que viene siendo algo más trabajable, por así decirlo. Entonces queda g de x por y' más a de x por g de x por y es igual a b de x por g de x. Bueno, entonces aquí lo que me interesa es ver que si yo quiero escribir este de aquí como si fuera el resultado de una derivada de u y v, entonces pues lo único que tengo que hacer es ver que, bueno, yo hago que por ejemplo v sea igual a y, entonces eso me dice que u va a tener que ser igual a g de x y que u' va a tener que ser igual a de x por g de x. Entonces, por ejemplo, yo lo que puedo hacer aquí, puede haber diferentes métodos de solución para esta parte. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser pues, usar uno de ellos, que es, bueno, yo puedo, por ejemplo, sacar la razón de ambas y me queda u' sobre u es igual a de x sobre g de x sobre g de x, ¿no? O sea, a de x por g de x sobre g de x, tal que, bueno, g de x diferente de 0, g de x, de hecho, si, cuando veamos el resultado vamos a darnos cuenta que en definitiva se cumple que g de x es diferente de 0. Y bueno, lo que pasa es que obviamente se elimina pues g de x y nos queda simplemente a de x. Sí, nos queda a de x y bueno, la cosa de esta de acá es que si se fijan es el resultado de la derivada de el logaritmo natural de u. Y entonces, bueno, eso es igual a de x. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el logaritmo natural de u es igual a la integral de a de x, porque lo que hacemos es integrar por ambos lados de la igualdad en función de x, y se elimina la derivada por el teorema fundamental del cálculo. Entonces, eso nos quiere decir que u podría ser igual, si fuera natural, digo, si fuera real, a la e elevado a la a de x de x, que pues viene siendo g de x, por lo que han visto acá, ¿no? Entonces, como pueden ver, si son reales, o aunque sean complejos, sabemos que esto jamás va a llegar a ser 0, entonces se cumple lo que queríamos, ¿no? Y ese es el factor integrante. Ese de aquí es el llamado factor integrante que viene específicamente de una ecuación de este estilo, ¿ok? Hay que recordar eso. No, ya les digo que tampoco es necesario que se memoricen las fórmulas, pueden sacarlo simplemente teniendo en cuenta que lo que quieren es encontrar un producto de estos. Entonces, hay una idea muy importante que hay que tener en cuenta aquí, que la vimos dos veces, de hecho, es, bueno, ya tengo algo que parece ser la derivada de una cosa. O sea, yo conozco las derivadas, sé que esto parece, por ejemplo, la derivada del logaritmo natural, esto parece, por ejemplo, la derivada del producto de funciones. Entonces, si yo puedo completarla de tal manera de que se convierta en eso, o simplemente ya se puede convertir en eso de manera directa, como en este caso, entonces, pues simplemente saco la derivada, porque después de todo, este derivado es igual a este, y la derivada de estos productos, bueno, la derivada específicamente de la derivada de, a ver, permítame tantito, la derivada de, oh, no sé, la derivada de, pues g de x por y es igual a, pues esto de acá, ¿no? Bueno, más específicamente a esto de acá. Y bueno, entonces es lo que estábamos buscando, ¿no? La cuestión es que aquí ya si se fijan estoy sacando el operador diferencial, entonces aplicando el operador integral, bueno, más bien el operador derivada y sacarle la integral, entonces puedo eliminarlo, ¿no? Entonces por eso que es una metodología bastante válida, que es completar lo que viene siendo las derivadas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos con el factor integrante?
Bueno, el factor integrante, ya les dije que es precisamente, bueno, el factor integrante es e a la integral de a de x. Y bueno, se multiplica por y' más a de x por y y también por el b de x de acá. Entonces, si se fijan, esto es fácil de demostrarse. Bueno, ¿sí? Simplemente tienen que derivar. Bueno, esto de acá viene siendo precisamente la derivada, como les dije, ¿de quién? De g de x, o sea, hace esto por y, que es v, ¿no? Y bueno, eso es igual a v de x, integral de a de x, diferencial de x. Posteriormente, pues podemos quitar este aquí integrando, entonces nos queda la e elevado la a de x, diferencial de x, multiplicado y es igual a la integral de b de x, de e a de x, de d de x. Y bueno, entonces ya quiere decir que es igual simplemente a la integral de b de x, de e, la integral de a de x, diferencial de x, dividido sobre la e elevado a la integral de a de x sobre d de x. Entonces, si se fijan, esto ya podría considerarse lo que viene siendo una solución general. Claro que eso se puede reducir más en su forma de, pues en la forma que ya hemos visto, de dos coeficientes, en la que, bueno, una es la función homogénea, o sea, la que corresponde a la homogénea, y la otra es la que corresponde a la particular, o sea, a la solución particular. Y bueno, entonces es como se puede resolver. No es necesario que se aprendan la fórmula, con tal de que se aprendan el factor integrante, o más o menos cuál es la idea principal del factor integrante, de cómo obtenerlo, pues ya es más que suficiente para que puedan sacarlo, ¿no? Bueno, entonces, no sé si vamos a ver un ejemplo, vamos a intentar a ver si podemos ver un ejemplo rápido de lo que viene siendo esto, porque si lo hago mal, se va a complicar demasiado, que es algo que no queremos, ¿no? Bueno, entonces, vamos uno sencillito, a ver si no se nos complica. Digamos, por ejemplo, y' más, digamos, pues nada, o sea, así, igual a 1, por ejemplo. Esperemos que eso no se nos complique, porque puede llegar el caso, ¿no? Esto, vamos a ver cómo se solucionaría según el factor integrante. Bueno, pues tenemos que la función de a de x es precisamente, pues 1, ¿no? Entonces la integral de a de x con diferencial de x, pues es igual a x más c. Bueno, hay que tener en cuenta ese c. Y bueno, entonces nos queda que el factor integrante viene siendo este de acá, que pues, también podemos traducirlo a esto de acá, ¿no? O sea, pasar, ya saben, esta no van a ser las mismas constantes, pero pues para dejarlo de una manera que sea más sencilla, por y' más y igual a cx, ¿no? Bueno, entonces esto de acá, pues es la diferencial de precisamente cex multiplicado y. Y bueno, eso es igual a c de x. Entonces, bueno, ya pasamos a integrar. La integral de c de x diferencial de x, pues es c a la e de x más c, o sea, c1, c2. Y bueno, simplemente pasamos eso para el otro lado y nos queda c1 x más c2 dividido sobre ex. Y bueno, bueno, xc, que bueno, este es el c1, porque es el mismo c1 que este de acá. Entonces queda y igual a c1 sobre c1 de e de x. Eso es 1, pero, bueno, sí es 1, es 1. Más c2 sobre c1 por e elevado a la x. Ahora, ¿por qué me salió 1? Bueno, me salió 1 porque este viene siendo la solución particular. Entonces, normalmente lo que se obtiene son, por ejemplo, esto de acá, C2 sobre C1 es una constante C. Entonces, esto de aquí viene siendo la solución de la homogénea. De hecho, es muy fácil de ver. Cuando vayamos a la homogénea, vamos a ver si recapitulamos en esto para ver por qué esta es la solución de la homogénea y luego la particular que es esta, ¿no? Entonces, como se puede ver, es la razón por la que termina más o menos así. Bueno, entonces también podríamos considerar un caso inicial para encontrar a C y verificarlo. Es más, vamos a verificar que es correcta la ecuación, simplemente para que haya algo diferente que en el otro caso. Bueno, entonces si y es igual a 1 más esto, entonces y' va a ser igual a simplemente
menos esto, ¿no? Entonces pues la sustituimos aquí y me queda y' es igual a menos c elevado a la menos x, y y es igual a 1 más c elevado a la e menos x. Entonces obviamente este se va con este y me queda 1, que era lo que quería. Bueno, ahora ya terminamos con este método del factor integrante. Vamos a pasar a las ecuaciones exactas. Si se fijan, como les digo, esto lo estamos haciendo precisamente porque estamos yendo por orden. Entonces estamos en las de primer orden. Yo recomendaría tal vez que se viera primero otro tipo de ecuaciones que las exactas, porque son un poco complicadas, más que nada largas. Sin embargo, pues también es un poco sencillo. Bueno, las ecuaciones exactas ya las habíamos visto cómo se nombraban. Yo tenía una función f y le sacaba la diferencial. Y si eso era igual a una ecuación de este estilo, entonces yo le llamaba a esto una ecuación exacta. Ahora, la característica, o sea, eso es lo que es una ecuación exacta. Entonces, para poder saber si una ecuación es exacta, si la tienes de esta forma, puedes utilizar diferentes criterios. El más sencillo sería el averiguar una relación directa entre ambas ecuaciones, ¿no? O sea, entre ambas funciones. Entonces, para que eso pase, tendrías que sacar la derivada parcial de y de m, y si esta es igual a la derivada parcial de n con respecto de x, entonces quiere decir que la ecuación que tienes es una ecuación exacta. Bueno, y obviamente también pasa que la derivada parcial de f con respecto a x es igual a m, y la derivada de f con respecto a y es igual a n. Entonces se usa parcial porque ya saben que es una de dos variables, es una función de dos variables, que bueno, es un poco más general que otro tipo de casos. Es decir, esta es de orden 1, pero no necesariamente es lineal, lo que pues nos da diferentes formas de atacar la función, ¿no? Bueno, entonces lo que se hace en este caso es utilizar estos conceptos para sacar lo que viene siendo la forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede empezar desde m o se puede empezar desde n, o sea, ya sea desde esta de acá o desde esta de acá. Vamos a empezar por m, pero el procedimiento es totalmente análogo, ¿ok? Entonces lo que se hace es sacar la integral precisamente de la derivada parcial de x, de la función con respecto a x, con diferencial de x, y eso se hace de ambos lados, ¿no? Entonces, esto de acá, pues, se deja de esta manera, pero se nota una constante. Esta constante es constante con respecto de esta diferencial de x, pero no es constante con respecto de la diferencia, bueno, con respecto de y. Entonces es importante saber que es de y. De hecho, esto de acá, nosotros sabemos, o sea, nosotros normalmente sí vamos a saber cuál es la función m de xy. Lo que no sabemos es cuál es la función de g de y. O sea, no sabemos cuál es la función de esto, porque, o sea, si supiéramos cuál es la función de esto, pues sería muy fácil sacar a y, o más o menos. ¿Por qué? Porque si la diferencial de x de y es igual a esto, entonces la derivada también es igual a eso, entonces la integral de eso es igual a c, a una constante. O sea, vamos a expresarlo más de manera notada. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, sí, es esto es igual a esto, y bueno, esto es igual a, bueno, entonces la integro y me queda que f es igual a una constante. Sí, entonces ya puedo simplemente despejar a y de la función multivariable para saber cuánto vale x, o sea, cuál es la función de y respecto a x. Entonces, si se fijan, esto es exactamente lo que estaba diciendo sobre las ecuaciones diferenciales ordinales y parciales, en el sentido de que esta realmente, a pesar de que es una función de dos variables, se usa como si fuera una función compuesta, en donde y depende de x, y es por eso que la diferencial de aquí de x es diferente de la diferencial parcial de aquí de x, ¿no? De hecho, precisamente se utiliza aquí la regla de la cadena, precisamente para sacar la derivada de f de xy. Entonces, es una cosa que tener en cuenta, ¿no? Entonces, lo que les digo es que a nosotros nos interesa saber, en este caso, cuál es la función de f, para de esa manera poder obtener esto y de eso ya poder despejar a y. Entonces, si nosotros tuviéramos f, ya tendríamos la solución. La cuestión es que aquí sabemos cuánto vale esta integral, podríamos integrarla, pero no podemos saber cuánto vale esta de acá. Entonces, la pregunta sería cómo proceder. Y bueno, la cuestión es que esto de aquí es igual a f, y sabemos que si lo derivamos con respecto de y,
va a ser igual a, pues a n, de hecho, por lo que está aquí, ¿no? Entonces es n de x es igual a la derivada de y de m de x, es la derivada con respecto de y parcial de todo esto de acá, ¿no? Bueno, entonces lo que podemos hacer es saber simplemente que que g de y es igual, bueno, o sea, perdón, operamos esto de acá y nos queda precisamente que n es igual a, pues, la derivada de la integral, que también puede ser, ya que son independientes, podemos pasarla así, por ejemplo, que es una opción, más g' de y. Entonces lo que se hace, ya podemos despejar aquí g' de y porque sabemos cuánto vale n y sabemos cuánto vale, pues, sabemos cuánto vale n y sabemos cuánto vale, pues, n, ¿no? Entonces nos quedaría algo así, g' de y igual a n menos la integral de la derivada parcial de y de m respecto de x. Y bueno, eso quiere decir que la integral de g' de y con respecto de y, que es igual a g de y, es igual a, pues, la integral de n menos la integral de la de parcial de y de m de d de x con respecto de y. Entonces, aquí hay algo muy importante de tener en cuenta. Lo que es importante saber aquí es que nosotros una vez solucionemos esto, o sea, nosotros ya podríamos decir, bueno, pues hay que saber más o menos cómo se soluciona esto. Podríamos intentar solucionando, por ejemplo, este d de y se puede eliminar a la derivada parcial de este de acá, y bueno, pues este de acá simplemente se pasaría a la integral de n con respecto de y, eso se podría saber. La cosa es que si hiciéramos el procedimiento, nos quedaría una constante con respecto de x. Entonces no podríamos sacarla de ahí. Sin embargo, si lo hacemos de esta manera, pues ya podemos realizar las eliminaciones correctas y ya sabríamos cuánto depende de g de x, ¿no? O sea, cuál es el valor correspondiente. Entonces, por eso que normalmente se deja de esta manera, esto es igual a g de y, y bueno, si esto es g de y, entonces ya sabemos cuánto vale f. F precisamente vale, pues, la sustitución de este con este acá. Y bueno, eso quiere decir que la constante g de x, pues como sabemos que no depende de x, eso quiere decir que este de acá, a pesar de que tenga una función de x, no va a depender de x, ¿no? O sea, no va a tener una constante de x, o la constante va a ser, se va a fusionar con esta de acá, de tal manera de que solamente depende de x y esto solamente depende de y se van a sumar para de esa manera generar el coeficiente final, ¿no? Y les digo que eso de que realmente no depende de x es que decir que no va a sacar la constante de acá, no depende exclusivamente de x porque y en sí depende de x y es por eso que posiblemente aquí nos quede algún x en la solución, ¿no? Y bueno, pues entonces ya una vez obtenido eso, ya saben, solamente hay que despejar y obtenemos el resultado concreto. Bueno, de esta no sé si vamos a hacer un ejemplo por lo menos ahorita, porque, bueno, podría complicarse bastante, aunque, pues sí, vamos a intentarlo. De todas maneras, ¿qué perdemos con hacerlo, no? Si ya nos sale mal, pues ya les digo que nos salió mal y pues luego continuamos en otra ocasión. Bueno, vamos a primero borrar esto de aquí. Vamos a colocar una que se me acaba de ocurrir. Vamos a ver, vamos a ver si sale chida. Entonces, algunas veces puedes utilizar un método o varios para una misma ecuación. Entonces, simplemente es cosa de tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, digamos que nuestra función es esta de acá. Entonces, queremos sacar la diferencial. Obviamente, bueno, la diferencial esto va a ser que va a ser y con respecto de x y va a ser x con respecto de y, ¿no? Igual a 0. Sí, porque, o sea, sabemos que este es el producto de ambas, entonces, pues sí, ¿no? O sea, si fuera, por ejemplo, la derivada concreta, completa, pues sabemos que eso vendría siendo la derivada de este por la derivada de este. Entonces, la derivada de este, pues es 1, entonces es y prima, perdón, y, más x por y prima, que es exactamente lo que tenemos aquí, solamente que con diferenciales. Entonces, es lo que tenemos allí. Entonces, ya sabemos que esta es exacta, de hecho podemos comprobarlo, vamos a ver si es cierto que es exacta. Lo que tenemos que hacer, ya saben que es diferencial con respecto de y, esto de acá. De hecho, algo que me faltó mencionar es que como las dos tienen que ser iguales, tienen que ser constantes. Porque si no, no podrían ser iguales, porque si no, una dependería de x y una dependería de y, ¿no? Y esta con respecto de x. Y en efecto, son, ¿no? Eso quiere decir que
estamos ante la presencia de una ecuación exacta, que es obviamente lo que esperábamos por la manera en la que la construimos, ¿no? Y bueno, vamos a proceder con el concepto de que, bueno, ya tenemos esto de acá, entonces yo sé que f de xy, que vamos a suponer que no sabemos cuánto es igual, que es obviamente x por y, ¿no? Pero no sabe, hay que suponer que no sabemos cuánto es. F de x por y va a tener que ser igual a la integral de este con respecto de x, si no mal recuerdo. Sí, es con respecto de x. Entonces y diferencial de x más g de y. Entonces, bueno, g de y, bueno, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale este de aquí primero? Este de aquí vale yx más c. Pero esa c es esta. O sea que ya no me importa, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque esa c, que es la constante de acá, se comprime por esta de acá, porque es con respecto de y, ¿ok? Bueno, entonces, luego tengo que, si yo derivo esto con respecto de y, me va a quedar n que es x, o sea, n es x, y esto es la derivada de parcial de y con respecto de f, entonces, más bien con respecto de y, f, y bueno, esta de acá viene siendo la derivada de y de x más la derivada de este, g de y. Bueno, ya sabemos que la derivada de esto es precisamente pues, x más g' de y, que es igual a ¿qué? A x. Entonces, ¿qué me queda? Que g' de y es igual a ¿cuánto? A 0. Entonces, entonces me está diciendo que que g de y es igual a ¿cuánto? A c. A una constante c. Ya no depende de x porque ya le dijimos que y depende exclusivamente de x, digo, de y. Eso quiere decir que no puede depender de x, ok, es una constante tal cual. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que f de xy es igual a ¿qué? F de xy es igual a xy más c. Eso nos dice que, bueno, cosa, que la derivada de esto, si era la derivada de eso, ya ni me estoy acordando. Bueno, sí, pues sí, o sea, sabemos que esto depende de c. Obviamente este c no tiene que ser necesariamente igual a este c. Y entonces podríamos despejar a y. Y es igual a, es una constante, pues una constante. Una constante sobre x. Y bueno, pues es lo que tendríamos de manera general. De hecho, a pesar de que esto sea de esta forma, si tuviera una c, también sería solución. Entonces encontramos la solución general a pesar de que venía de manera distinta, ¿no? Entonces está perfecto, ¿no? Encontramos incluso la general de una particular que ya teníamos. Si quisiéramos que fuera exactamente eso, pues tenemos que utilizar condiciones iniciales y esas cosas, ¿no? Bueno, entonces ya terminamos con este pequeño ejemplo. Vamos a pasar ahora, espero que haya quedado claro, con el método de sustitución. El método de sustitución es bastante poderoso. De hecho, se utiliza para muchas ecuaciones que vimos al principio, en el que lo que se hace es básicamente hacer una sustitución, que lo que hace es buscar facilitar las operaciones. Al principio podría parecer que no se facilitan suficiente, pero pues, no, es lo que se busca, ¿no? Lo que se hace es que, bueno, normalmente si tienes acá f' de xy, claro que se puede utilizar métodos de sustituciones o similares para otros casos, pero en esto nos estamos basando en las de primer orden. Tenemos un y' igual a f de xy. Y bueno, ¿qué pasaría si, por ejemplo, nosotros dijéramos que y es igual a alguna función de g de xu? Bueno, lo que pasaría sería que luego diríamos que la derivada de y es con respecto de x, entonces sabemos que es una función de dos variables, aunque ya sabemos que pues, realmente es una composición, porque realmente es una función de x, u es una función de x. Bueno, entonces lo que tendríamos es que usamos la regla de la cadena, en la que pues esto nos va a quedar la derivada parcial de x con respecto de x y así. Bueno, o sea, nos va a quedar esto. Bueno, esto es con respecto de x, o sea, d de x sobre d de x más, o sea, que es nada, porque d de x sobre d de x, bueno, vamos a anotarla para que la vean, porque esa es la regla de la cadena, más g de u, o sea, la derivada de g con respecto de u, de x u, y d de u sobre d de x, en otras palabras, es g de x, ni siquiera intentamos notar eso, más g de u por u'.
Claro, si la quieren notar de esta manera, también podemos dar U sub X, pero pues da igual. Aquí lo que nos indica esto es que es parcial, o sea que a pesar de que U de X es una función de X, a pesar de que como U de X es una función de X, entonces también X tendría que ser una inversa de X, esto es parcial, ¿ok? Parcial, no se acuerden, no se olviden de que es parcial, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, que podremos hacer, por ejemplo, aquí la sustitución y tendríamos que g de x más g de u o' es igual a f de x de g de x de u. Entonces, al principio esto podría parecer demasiado complejo como para resolverse, de hecho más complejo de acá, pero lo que se busca es precisamente hacer las sustituciones cuando es necesario o cuando es posible. Vamos a ver algunos casos concretos para que no se queden como que, ay no, lo estás complicando más de la cuenta, ¿no? Bueno, entonces si de aquí yo podría sacar ya cuánto es u, es decir, si aquí ya puedo resolver cuánto es u, suponiendo que u es igual a phi de x, por ejemplo, entonces es fácil ver que pues y va a ser igual simplemente a g de x, phi de x, entonces ya solamente depende de x, que es lo que se quería, ¿no? Y ya, eso es lo que tendríamos. Entonces, como les digo, eso puede parecer más complicado que los métodos normales o que simplemente, pues sí, porque aquí estamos pasando de aquí a acá, que pues esto parece ser más difícil, ¿no? De resolverse. Sin embargo, hay métodos que ya lo utilizan. De hecho, es bastante recomendable, ¿no? A costa de que se vea que se complica más, realmente no es el caso. Vamos a ver entonces la ecuación, por ejemplo. eh, Vamos a ver si la encuentro rápido. Las ecuaciones homogéneas, sí, las ecuaciones homogéneas. Bueno, entonces ya vemos lo que es una ecuación diferencial lineal homogénea y una ecuación diferencial lineal no homogénea. Sin embargo, esta homogeneidad se usa por otra definición de homogeneidad, que es lo que yo decía al principio de toda esta serie, en la que una función se dice que es homogénea. O sea, una función doble, por ejemplo, o triple, la que quieras, se dice que es homogénea si se cumple que es igual a esto de acá. Para algún, pues existe el alfa perteneciente a los reales, ¿no? O sea, para algún alfa perteneciente a los reales, si yo tengo que una función es igual a esto de acá, se dice que la función es una función homogénea. Así se define, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues yo qué sé, o sea, homogeneidad, ¿qué significa la homogeneidad, ¿no? Bueno, entonces, eh, yo puedo definir una ecuación homogénea de este estilo. De hecho, también es una ecuación homogénea de alguna manera, aunque no necesariamente lineal, si tengo dos ecuaciones homogéneas del mismo orden, o del mismo grado. Del mismo grado se refiere a el grado de la potencia esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una ecuación de ese estilo, ya saben, de esas que dependen de las dos funciones, y resulta que ambas son homogéneas del mismo orden, o sea, que resulta que m de t de x, de t de y, es igual a t de alfa de m de x, y a la vez n de t de x, de t de y, igual a t de alfa de m de xy, perdón, n. Entonces se dice que la ecuación es homogénea, obviamente igual a 0. Y bueno, este tipo de ecuaciones, no sé si ya vieron más o menos cuál es la idea, tiene algún método de solución que se hace por medio de la sustitución. Entonces vamos a ver cómo se hace. Lo que se hace es proponer un u igual a y de x. Entonces eso implica que y es igual, obviamente, a u por x. Entonces, ¿qué dice esto? Bueno, lo que me dice es que, bueno, vamos a usar, esta es la ecuación que vamos a intentar resolver. Entonces, si yo sustituyo a u, digo a y por esto de acá, donde u es función de x, entonces m de x, y que es igual a ux, diferencial de x más n de x, y que es igual a u de x, y d de y. Obviamente aquí todavía no hemos sacado cuántos es d de y, pero también lo podemos sacar. D de y es igual a, ya saben, el producto de funciones, d de ux más x, digo, d de x. Bueno, entonces eso es igual perdón, es ux, ¿no? U por x. Igual ¿a qué es igual? Bueno, yo sé que este es igual a esto y este es igual a esto, entonces puedo factorizar aquí al x. Entonces, ¿qué me queda? Que x elevado a alguna alfa por la sumatoria, por m de, aquí es 1, por lo que vimos acá, es la homogeneidad u, mu de 1,
d de x más esa diferencial de y, que lo vamos a dejar de momento de esa manera, el diferencial de y bueno, perdón, que fraccionamos x a la alfa, n de x, digo de uno, perdón, u y diferencial de y. Ahora, esto es igual a cero, entonces yo puedo factorizar estas de acá por x de alfa, obviamente por m de 1 de u de x más n de 1 de u de diferencial de y. Entonces, pues simplemente paso de acá a dividir, porque bueno, la solución trivial sería que, que x fuera cero, pero obviamente eso no nos importa, ¿no? Porque estamos sacando una función de u, y x no necesariamente va a ser cero siempre, porque es la independiente, ¿no? Entonces eso ni tiene sentido. Bueno, entonces eh, lo que se va a tener va a ser, vamos a borrar esto acá, espero que lo hayan anotado, por lo menos en su mente, o que entiendan lo que escribo. Entonces lo que nos va a quedar va a ser m de 1 de u. Yo lo que hago es ya dividir todo esto sobre diferencial de x. De hecho, desde hace bastante tiempo lo divido sobre diferencial de x para que nos quede, bueno, d de x sobre d de x, que viene siendo simplemente 1, más n de 1, u y u'. Bueno, no, no es u', es habíamos visto que es u, bueno, diferencial de u, x, más x, digo, diferencial de u, diferencial de x, sobre d de x, igual a qué, a 0. Entonces esto de aquí pues es simplemente m de 1 de u, más, o coma u, pues, n de 1, u, y este de acá se pasa para acá y se pasa para allá. Entonces es u', porque es de u sobre d de x por x, más u, y ya, igual a 0. Entonces, si se fijan, yo puedo, o sea, pues sí, asociarlos, ¿no? Entonces, lo que hago es despejar. ¿Para qué? Para que sea separable. Entonces, lo que haría tendría que ser algo como, ya ni sé qué estoy diciendo. A ver, vamos a pasar todas las u de este lado. Entonces, primero me queda n de u, de n de 1 de u, menos m de 1 de u. Y bueno, esto aquí va a ser igual a u' por x, pero yo sé que u' pues es de du sobre dx. Entonces, pues paso este para acá, por ejemplo, este para acá y este para allá. Entonces me queda d de x sobre x es igual a, pues, el inverso de u, del 1 de 1 de u, menos, perdón, m de 1 de u. La diferencial de u, pues. Entonces ya sabes que si lo integro, si puedo integrarlo, y pues me sale bueno, una u que pueda despejar con respecto de x, entonces ya tengo lo que viene siendo mi u de x. Y al tener u de x, entonces pues ya simplemente va a ser igual, ya sabemos que a u por x. Entonces esa sería nuestra solución. Entonces vamos a ver un ejemplo, vamos a ver si podemos ver un ejemplo, ya les digo. Siempre les digo que podemos ver si podemos ver un ejemplo porque me los estoy inventando. Así que tengo que hacer cosas sencillitas. Claro, me gustaría que fueran más complejas como para que viéramos ciertos matices, pero pues de momento no puede ser el caso. Tampoco me voy a arriesgar porque si no puede que nos tardemos aquí las horas y no es lo ideal. Bueno, un caso particular que funciona de esta manera. Vamos a ver uno que pues, no, pues sí, sencillito. X cuadrada más y cuadrada, diferencial de x, más 2xy. Ahora, comprobemos primero que es una ecuación homogénea. Bueno, nos vamos a quitar 2 para que no se me complique. Bueno, vamos a comprobar primero que es una homogénea. Bueno, para que sea homogénea yo tengo que m de t de x, t de y, tiene que ser igual a algún t de alfa de m de x. Bueno, pues eso es fácil de ver que sí que está chido y que sí, y que alfa es 2. ¿Por qué? Porque si yo hago t de x cuadrada más t de y cuadrada, esto va a ser igual a t de, bueno, sí, a t cuadrada multiplicado x cuadrada más y cuadrada, y yo sé que esto es m de xy, entonces, chido. Ahora, veamos este de acá, que nos va a quedar, bueno, que queremos comprobar, obviamente también es lo mismo de allá,
que n de t de x, t de y es igual a t de alfa de x, y además tiene que ser igual el alfa, ¿no? Es lo que habíamos establecido, que alfa sea igual a 2, y también pasa porque resulta que este de acá es t de x multiplicado t de y, que es igual a t cuadrada por xy, donde xy pues, es n de xy y t cuadrada. Y ya, chido. Entonces quiere decir que sí, en efecto, es homogénea la ecuación. Entonces aquí quiere decir que vamos a poder resolverla con el método. ¿Cuál era el método? Bueno, el método ya sabemos que es sustituir a y igual a u de x. Entonces, d de y ya sabemos que... Es más, podemos utilizar la fórmula que ya habíamos establecido al principio. La idea no es que se las aprendan, ya hemos establecido un montón de veces, no sé por qué lo he repetido tantas veces, pero pues ya que se les queda, no sé. Bueno, entonces, x cuadrada más y cuadrada, lo sustituimos, u de x, y bueno, ya sé que va a quedar algo así como 1 más u cuadrada. O sea, espero que lo vean, espero que vean fácil por qué pasa eso. Más, pues 1x cuadrada, x se quita el x y me queda u. Diferencial de y igual a 0. Entonces, lo que se hace aquí, pues es, bueno, espérense, de diferencial de y obviamente, pero el diferencial de y es igual a esto, y bueno, pues quitamos este de x, porque me estorba, y me queda que menos 1 menos u cuadrada, que es menos mxy, es igual a u, ¿por qué? Por u cuadrada, o sea, u cuadrada de u prima, de u simplemente, más ux, ¿por qué? Por, no, pero, sí, es u por u prima, así, porque es u, este es u, es el u del n de 1 de u, u, perdón, y u de, o sea, d de x sobre este acá, ¿no? Entonces es este de allá, por x. Entonces ya sabemos que, bueno, pasó este de ese lado. Entonces, x, es más, creo que me faltó en la solución original, me faltó eso. Perdonen si me faltó, pero ya sabrán cómo hacerlo. Es decir, me faltó multiplicar precisamente por n de 1, que por eso yo decía que me faltaba algo, pero bueno, tengan en cuenta eso, ¿ok? Sí erré en esa parte. Bueno, y bueno, entonces, ¿cómo iba? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos, viejos? Bueno, ok, no sé por qué, pero me queda menos 2 u cuadradas. Bueno, ya sabremos si lo estamos haciendo bien. O de menos 2 u cuadrada menos 1. Entonces, eso quiere decir que de 1, o sea, vamos a pasar, bueno, aquí me faltó u, ¿verdad? U menos d de u cuadrada menos 1, menos mal que me faltó, es igual a, bueno, diferencial de u de dx sobre x. Entonces lo integramos a ambas partes y ¿qué me queda? Bueno, aquí yo podría sustituir, bueno, es d de u y u, perdón, aquí también. Entonces yo sé que la derivada de menos 2u cuadrada menos 1 con respecto de d de u es igual a, pues a 4, a menos 4u. Entonces aquí le falta un menos 4 sobre menos 4, para que este de aquí sea la derivada de este de acá, y me queda, ya saben que es simplemente un método de solución de este tipo de cosas, el lugar natural de quién, de menos 2u cuadrada menos 1, es decir, este es realmente ese método de sustitución, y esto es igual a qué, a usar el logaritmo natural de x, y obviamente por aquí coloco una constante c en algún lado de estos, ¿no? Y bueno, ¿qué me interesa u, entonces paso multiplicando, del otro lado, me queda bueno, me queda que menos 2u cuadrada menos 1, perdón, es igual a y 4, es esto por 4, entonces x a la cuarta. Bueno, pues simplemente 4, un natural de x más una constante que es diferente de esta constante porque es menos 4, ¿no? Y bueno, pues aquí pues simplemente utilizamos algunas reglas de los exponentes en las que yo sé que pues esto de acá viene siendo igual a esto de acá. Bueno, esto viene siendo una constante que es diferente de esa constante. Y bueno, eso viene siendo u cuadrada menos 1 igual a... Bueno, esto es x elevado a menos 4, c. Y bueno, pues ya despejamos su cuadrada. Entonces su cuadrada es igual a menos... Bueno, primero multiplico por menos, luego le sumo el 1. Entonces 1 menos x a la cuarta. Más, de hecho, este c se puede comprimir con esta cosa de acá.
de la integral, ¿no? Bueno, la dividimos entre 2. Entonces ya su, ¿verdad? Y, y ya, pues simplemente, por ejemplo, podemos pasar esta de acá a acá. Menos x a la menos cuarta. A la menos cuarta. Sobre 2. Ahora, esperamos que estemos bien. Si no, luego lo comprobamos. Si ven que está mal esta de acá, pues nos pueden decir, bueno, entonces esto es u. Entonces para y, pues simplemente multiplicamos eso por x y ya. Si estamos bien, si hemos estado bien en todo nuestro procedimiento, que yo espero que sí, pues entonces este vendría siendo el resultado de y. Y bueno, para comprobarlo, pues simplemente podríamos utilizar la fórmula general y ver si es cierto que funciona. Y bueno, pues ya vamos a continuar con lo que sigue, que es otro método. Esperemos que eso esté bien, ya más o menos, por lo menos tienen la idea. Y les digo que me faltó esa parte en lo que viene siendo la solución, que faltó multiplicar n de 1 de u de x, perdón, coma 1, coma u en n, para que me quedara como debería ser, ¿ok? Entonces tengan eso en cuenta. Ahora vamos a ir con el método de solución de otro de ese estilo, ¿no? Es la ecuación de Bernoulli. Bueno, ¿qué nos dice la ecuación de Bernoulli? ¿O qué es la ecuación de Bernoulli? Una ecuación de Bernoulli es de esta forma. Ay, no sé por qué no se escribe a veces. Una ecuación de Bernoulli es de esta forma. Y' más p de x y igual a f de x y elevado a la enésima. Ahora, ya hemos visto esta ecuación, la vimos en la introducción. Y también hay que tener en cuenta que si este estuviera multiplicado por a de x, pues ya saben cómo eliminarlo, simplemente lo dividen todo entre a de x, ¿no? Que es lo básico. Entonces, ¿cómo se soluciona esta de acá? Bueno, es un poco más complicada, bueno, no, ni tanto. Nada más la idea es saber cómo hacer la sustitución. Ya sabemos que lo que buscamos es hacer una sustitución, ¿no? De y igual a g de xu, u, perdón. Entonces, en este caso, y es igual a u elevado a la 1 menos 1, o sea, la 1 sobre 1 menos n. Entonces, ¿por qué está exactamente de acá? Bueno, porque lo que buscamos es la eliminación de y a la enésima, es dejar todo esto como si fuera una ecuación lineal no homogénea de primer orden, como hoy que se puede solucionar precisamente como la de el factor integrante, ¿no? Entonces es lo que estamos buscando. Bueno, entonces, ¿cómo procedemos a esto? Bueno, si esto es y de u de n, entonces, ¿cuánto será esto? Pues bueno, ya sabemos que esto va a venir siendo esto de acá, simplemente por las reglas de pues de la derivada, pues, las derivadas. Entonces esto es 1 menos n menos 1, que pues es exactamente igual a pues 1 menos n, bueno, 1 menos n de u elevado, bueno, 1 menos 1 menos n, que entonces es n dividido sobre 1 menos n. Eso es y'. Ahora sustituyámoslo aquí. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 sobre 1 menos n por u elevado a la enésima sobre 1 menos n más p de x de quién, de u de 1 sobre 1 menos n igual a quién, a f de x de quién, de u de 1 menos n elevado a quién, a la enésima. Entonces, se fijan como que ya más o menos estamos viendo por qué hicimos lo que hicimos, ¿no? Bueno, entonces lo que sigue es, bueno, aquí faltó u', porque sí, porque, porque ya saben, la composición, la derivada, la función y todo eso, sí, me faltó u'. Entonces, perdón por eso, entonces aquí u', perdón. Siempre se me van cosas, no sé por qué. Bueno, ok, entonces, lo que hacemos aquí es ver que, bueno, esto de acá, eso de a igual a qué es, o sea, a qué es igual, a u elevado a la enésima por 1 menos n. Y eso de allá, pues, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso de ahí? No sé qué pasa con eso ahí, estoy perdido. Bueno, entonces si se fijan, este de aquí es exactamente el mismo que este de acá, y lo que a mí me gustaría es quitarlo porque me está estorbando, entonces lo divido todo esto de acá, toda la ecuación, entre u elevado a la 1 menos n, o sea, lo divido así. Entonces eso me va a dar aquí 1, esto me va a dar aquí 1, y esto no me va a dar aquí 1, pero vamos a ver cuánto me da. Entonces me queda u' multiplicado por 1 sobre 1 menos n, más p de x, y bueno, ¿cuánto es u de u a la 1 menos u a la 1 sobre 1 menos n sobre esto de acá? Bueno, pues es simplemente la resta de esto, y eso es exactamente igual a u. Entonces es u igual a f de x, que era lo que queríamos, que era una simplificación de la original, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, aquí tenemos esto de acá, que nos está estorbando. Pues
lo eliminamos fácilmente, lo multiplicamos todo ¿por cuánto? Por 1 menos n, entonces ¿qué nos queda? U' más 1 menos n, p de x, u y f de x por 1 menos n, que para términos prácticos, pues este de acá viene siendo una función de x y este de acá también, entonces podemos utilizar el que ya dijimos que es el método de factor integrante. Ahora vamos a ver si podemos ver el ejemplo, porque como les digo, no esperemos que no nos generemos errores, y eso sería todo por hoy. Si podemos ver el ejemplo, si no, también es todo por hoy. Bueno, a ver, ¿cómo vendría haciendo esta vaina? Pues vamos a hacer algo sencillito, muy, muy sencillo. Que les digo que luego podremos ver ejemplos más complicados. Eso ya depende de muchos factores, pero como de que yo quiera. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Cómo era? ¿Cómo era la vaina? Así, prima más f de x, una p de x, que va a ser, que p de x va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque soy flojo. Y es igual ¿a qué? A y al cuadrado, para que sea sencillo, ¿Y cuánto vale f de x? ¿Cuánto vale f de x? Pues 1. Sí, y te callas, ¿no? O sea, eso es lo que vale. Bueno, ok. Entonces, hay que solucionarlo por el método que ya dijimos. Lo que se hace primero es que y va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a u a la 1 sobre 1 menos n. Y n vale ¿cuánto? Vale 2. Entonces va a ser 1 sobre 1 menos 2, que va a ser igual a u elevado a menos 1. Chido. Es lo que es. Si no mal recuerdo, o sea, no sé si estoy bien, no sé, la verdad. No sé si lo estoy haciendo de manera correcta, yo creo que sí. Sí es. Por lo menos hasta donde vamos, sí es. Bueno, entonces, esto de acá va a ser, ya sabemos que es, pues es y' de esto, ¿no? O sea, ¿cuánto vale la derivada de eso? Pues menos u al cuadrado 1, ¿no? O sea, porque es bajo este menos 1 y luego es menos este, entonces cuadrado. Bueno, y por u', ¿no? Porque realmente nos faltó ese. Y bueno, ya lo sustituimos de este lado y ¿qué nos queda? Nos queda menos u' sobre u cuadrada más, bueno, esta acá que viene siendo u elevado a menos 1 igual a quién, a y cuadrada. Y bueno, llevo cuánto vale, lleva no sé, así que es menos 2, que exactamente es de acá. Entonces ya saben, luego multiplicamos por u cuadrada. Y bueno, vamos a multiplicar también por el menos 1, ya para quitarlo de aquí, que realmente no es ni tan importante, pero bueno. Más esto de aquí, esto por este de aquí es u y este es 1. Ya. Entonces, si se fijan, ya de hecho ya habíamos solucionado exactamente este de aquí, esta de aquí. Si no mal recuerdo, la solución de u para esta de aquí específicamente es 1 más c elevado a la elevado a la x, la menos x, ¿verdad? Creo que sí. Si no, pues ya ahí lo tenemos, está en este mismo episodio. Y bueno, la cuestión es que simplemente lo que tenemos que sustituirlo. Nos queda que y es igual a la inversa de eso, o sea, esto de acá. Y pues ya, chido, ya lo solucionamos, ya. ¿Qué más quieres? Ya está solucionado, no te compliques la existencia. Bueno, ya terminamos con esto. Eso es, espero que os haya parecido interesante. En la siguiente sesión veremos lo que queda. Hasta la próxima.